Bendiciones, mis amados hermanos, muy buenos días, bienvenidos esta mañana a este tiempo devocional. Qué gran alegría poder encontrarnos en este tiempo para poder meditar en la preciosa palabra de nuestro Dios. Cuando vamos al capítulo 2 del libro de Hechos, este acontecimiento es uno de los grandes acontecimientos, puesto que es la venida del Espíritu Santo, aquella promesa que Dios había dado a su pueblo en un principio. Si nosotros vamos al versículo en el versículo capítulo 1 y en el versículo 4 nos dice: Jesucristo les da una orden a sus discípulos. Estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, en la cual les dijo: oíste de mí. En el capítulo 2, efectivamente, los discípulos están en Jerusalén. Los discípulos en ningún momento habían hecho caso omiso al Señor Jesucristo, sino que estaban esperando en Jerusalén. Y dice la Biblia en el versículo 1, llegó el día de Pentecostés, estando todos unánimes juntos. Pentecostés viene de una palabra de 50 días después de... ¿Después de qué? De la Pascua. Había acontecido la Pascua o la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo había estado 40 días aquí y luego de 40 días había ascendido a los cielos. Entonces aproximadamente había un lapso de 10 días o capaz menos, entre 5 a 10 días entre que el Señor Jesucristo había ascendido a los cielos y entre la venida del Espíritu Santo. Y es aquí donde nosotros podemos marcar una característica para la venida del Espíritu Santo. Estaban todos unánimes juntos. Los discípulos estaban obedeciendo al Señor en ese momento. El Señor les dijo: no vayan a salirse de Jerusalén, quédense en Jerusalén. Ellos estaban juntos. Ellos estaban obedeciendo al Señor. Dice, estaban todos, es decir, no había ningún excluido, no había uno, ni siquiera un rebelde que haya dicho: no, yo no quiero las palabras de Jesús, así que me voy para otro lado. No, estaban todos unánimes. ¿Qué quiere decir unánimes? Con un mismo sentir, la unidad, juntos. Nosotros podemos estar juntos, mis hermanos, pero eso no quiere decir que tengamos un mismo sentir. Eso no quiere decir que todos nosotros estemos enfocados en una sola visión. Por ejemplo, nosotros podemos congregar, todos podemos congregar dentro del templo, pero eso no quiere decir necesariamente que estemos unánimes, porque algunos pueden estar prestando la atención a la prédica, otros están pensando en lo que va a pasar después del culto, otros simplemente ya quieren irse a sus casas o sus hogares, y otros, como bien nosotros sabemos, están dormitando. Ahora, esto es algo diferente a lo que ocurrió en la comunidad cristiana del primer siglo. Lo que ocurre es que todas las personas, sin excepción, estaban esperando la promesa que Dios había realizado. Y tenían un mismo sentir, tenían la unidad, tenían una misma visión. El enfoque en torno a todo lo que giraba era Jesucristo. Esto es algo que debemos de tener bien en claro, mis hermanos. La iglesia actual también tiene que estar unida, junto, todos con una sola visión. Hermanos, en estas circunstancias es donde viene, como dice en el versículo 2, del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hermano, otra cosa que usted y yo debemos de aclarar frente a estas circunstancias es lo siguiente. La Biblia nos dice de que uno de las señales más claras que se da es que los discípulos empiezan a hablar en lenguas, pero estas lenguas no son lenguas indescifrables, sino que claramente la Biblia nos dice de que había ahí personas de distintas naciones que tenían distintos idiomas, y esas personas podían escuchar el mensaje que los discípulos, los apóstoles, en ese momento predicaban en su lengua natal, en su lengua
materna. Dice, había personas de Capadocia, Mesopotamia, Asia, Egipto, África, Cirene, judíos, prosélitos, cretenses, árabes, y estaban todos atónicos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto o están embriagados. Hermano, lo que nosotros debemos de rescatar de estos versículos, en primer lugar, es que debemos de guardar la unidad. La unidad para que Dios pueda obrar en nosotros. Obediencia absoluta a Dios. En segundo lugar, lo que nosotros tenemos que tener bien en claro es que si Dios nos da una habilidad, como en este caso, les dio la capacidad de poder hablar en idiomas a los discípulos y a los apóstoles de Jesús, a nosotros también nos puede dar distintos otros dones, otras capacidades, propiamente para poder servirle a la iglesia de Dios. Usted tiene un don, usted tiene una capacidad, una cualidad. Hubiese sido bien triste que los discípulos, teniendo la capacidad de hablar en lenguas o teniendo la capacidad de hablar en distintos idiomas, se hubiesen quedado y guardado el Evangelio y no hablado en distintos idiomas. ¿Qué hubiera ocurrido? Que las personas que estaban ahí alrededor no lo hubiesen escuchado, no hubiesen atendido al mensaje de Dios. Usted, al igual que ellos, en la actualidad tiene dones, talentos, tiene capacidades en las cuales usted puede servirle a su Señor y puede servir a la iglesia, puede servir al hermano. Hermanos, esto tiene que ser bien claro. Cada vez que nosotros conocemos y cada vez que nosotros podamos tener una capacidad propiamente de Dios, es para poder bendecir a la iglesia. ¿Nos bendice? Claro que sí. ¿Nos bendecimos cada uno de nosotros? Sí, pero es con el objetivo de bendecir a la iglesia también y glorificar el nombre de Dios. Ahora, lo que va a ocurrir es que siempre va a haber personas que se van a burlar de usted, se van a burlar de nuestra fe. Como dice en el versículo 13, algunas personas estaban en duda, no sabían qué es lo que ocurría. Otros decían, estos están borrachos. Estos se han embriagado a tan temprana hora, se han embriagado y empiezan a hablar en distintas otras lenguas. Hermanos, si va a ocurrir frente a todo esto, va a ocurrir frente a lo que Dios hace por medio de nosotros, personas quienes se van a oponer, se van a burlar, quienes simplemente no van a querer escucharnos, quienes simplemente van a desecharnos y todo esto. Sin embargo, usted tiene que tener en claro de que Dios es a quien se le sirve y que su único objetivo, el único enfoque por el cual usted recibe regalos, dones de parte de Dios, es para poder servirle a Él y para poder mostrar el Evangelio de Jesucristo, hacer resplandecer el rostro de Dios por medio de usted. Todos nosotros tenemos dones, todos, mis hermanos. Usted es el templo del Espíritu Santo, por lo tanto, no se... mi hermano, usted no se intimide, no diga que usted es un simple hermanito o que recién es nuevo o que recién está congregando. No, mi hermano, cuando usted recibe el Espíritu Santo, trae un paquete de distintos dones, distintos regalos, distintas dádivas que Dios le da para usted, con la única misión de compartir su preciosa palabra. Ese es lo que nos enseña Dios. 1. Obediencia a Dios. 2. Unidad, perseverancia, un mismo sentir. 3. El objetivo de que Dios nos da los dones es para poder darlos o ofrecerlos en servicio para los demás, para su iglesia, para la gloria de Dios. Y 3. Siempre va a haber personas que se van a oponer a lo que nosotros decimos o a nuestra fe. Sin embargo, simplemente debemos de tomarlo con calma, simplemente debemos de hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia, porque eres bueno con nosotros. Bendice, Señor, nuestras vidas para poder usar lo que tú nos has dado para la gloria de tu nombre, para la expansión de tu reino. No permitas que nosotros la retengamos, sino que en tu gracia tú nos lleves a usarlo para honor y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.